Sean todos muy bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio al acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de esta casa al doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Preside este acto la vicerrectora de esta universidad, Magíster Mariela Marquicio. La acompañan en el estrado el decano de la Facultad de Derecho, doctor Guillermo Barrera Buteler, el prorector de Fortalecimiento Institucional, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y profesor titular por concurso de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de esta Casa de Altos Estudios, doctor Domingo Cecín. Se encuentran presentes, además, integrantes del Honorable Consejo Superior, autoridades decanales y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Derecho. El decano electo de la Facultad de Derecho, doctor Carlos Toselli, el fiscal general de la provincia, autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, autoridades de la Justicia Federal y Provincial, la señora presidenta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctora Marcela Aspel, el señor presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor Nazario Eduardo Vitar, autoridades de universidades de la ciudad de Córdoba y de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, disertantes y participantes del Congreso de Derecho Administrativo, además de integrantes de diferentes asociaciones vinculadas con la temática, docentes, investigadores, estudiantes, no docentes e invitados especiales de nuestra comunidad educativa. Con motivo de esta distinción se han recibido cartas de adhesión, entre las que se destacan de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Seguidamente, el doctor Domingo Juan Cecín, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, nos presenta al doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz en el marco de esta distinción. Apreciadas autoridades, muy distinguida concurrencia. Hoy es el día propicio, la hora precisa, el momento señalado. Hoy se entrecruzan las coordenadas existenciales de un gran maestro y las coordenadas institucionales de la amada Universidad Nacional de Córdoba. En efecto, esta histórica casa de altos estudios abre sus puertas y recibe con sincero afecto e inequívoca complacencia al catedrático, académico, doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, para otorgarle el título de doctor honoris causa. Este acontecimiento ratifica la entidad originaria y esencial de la universidad. Universidad significa universalidad, totalidad, unidad de todas las cosas. Significa que se escuchan las diversas voces sin tapujos previos, que se respetan las diferentes posturas, que se cree en la construcción de espacios comunicativos. Este imperativo, derivado del propio término que designa a toda institución de estudios superiores, explica también la vida y obra de Jaime Rodríguez Arana. Es suficiente la simple observación de su fecundo quehacer para avisorar
el constante tesón tendiente a entender las experiencias jurídicas pergeñadas en todas las latitudes, con una mirada capaz de descubrir en las reglas del derecho público y en la perspectiva amplia que ofrece el derecho comparado la fuerza necesaria para creer enfáticamente en la posibilidad de crear una sociedad global más justa y más humana. Ambos, la universidad y el académico, coinciden en una idéntica vocación: abrirse a lo universal para comprender al hombre. Nacido en Ferrol, La Coruña, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Santiago, donde obtuvo el título de doctor en Derecho en el año 1986. El interés por las cuestiones publicistas, que animó el inicio de su carrera profesional, con sobresalientes aportes científicos, permiten encontrarlo conformando el elenco de los grandes juristas de Europa, coadyuvando asimismo a formular una cosmovisión iberoamericana que procura la efectiva vigencia de los derechos humanos y proporciona respuestas plausibles a los problemas suscitados en los nuevos escenarios impuestos por la moderna administración pública. En la actualidad es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, profesor honorario de reconocidas casas de altos estudios, director del Grupo de Investigación sobre el Derecho Público Global, coordinador general de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Ha sido distinguido con múltiples doctorados honoris causa otorgados por prestigiosas universidades, incluso la de Rosario. Es autor de libros de Derecho Público y Ciencia Política, entre los que se destacan Principios de Ética Pública, El Espacio de Centro, Comunitarismo, Ética y Solidaridad, Nuevas Claves del Estado de Bienestar, La Dimensión Ética, Estudios sobre la Constitución, Ética, Poder y Estado, Autonomías y Nacionalismo, Derecho Administrativo, Derechos Sociales Fundamentales, el Derecho Administrativo en el Estado Social y Democrático de Derecho, la forma del Derecho Administrativo, entre otras numerosas publicaciones. Conocedor de las vicisitudes que origina el conflicto y tenaz en la búsqueda de los necesarios acuerdos resolutorios, se le encuentra ejerciendo como miembro de cortes arbitrales. Tal vez inspirado en la férrea convicción de que la humanidad es una en derecho y dignidad, por lo que es prioritario encontrar los mejores caminos, aquellos que conducen a la realización de una buena administración, ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública en Naciones Unidas, diputado nacional en las Cortes Generales Españolas, subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España, director del Instituto Nacional de Administración Pública de España, presidente de la Fundación Instituto Internacional de Administración Pública, presidente y vicepresidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, consultor en materias de reforma del Estado y modernización administrativa en diferentes gobiernos de administraciones públicas, entre otros. Para extenderme en la descripción del acervo cultural y científico pergeñado por Rodríguez Arana, prefiero bucear en su derrotero intelectual, perspectiva aguda y humanista, que permite superar la estrechez intelectual y la mediocridad moral, abriendo senderos de análisis lúcido y esperanzador. Fiel a las conclusiones de su indagación auténtica y constante, propicia el ejercicio de un pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. En un tiempo de controversias intolerantes,
de discursos antisonantes, de ideologías extremas, es oportuno rescatar y valorar posturas equilibradas que postulan una libertad solidaria. En efecto, resultan atinadas las palabras de Jaime Rodríguez Arana Muñoz cuando enseña que la alianza entre libertad y solidaridad es hoy más que nunca obligada. En este sentido, como enseña este prestigioso académico, el jurista no puede permanecer insensible ante el intento del dominio del derecho público por la economía. No, los que cultivamos el derecho administrativo tenemos la voz y clamar que el interés general no ha muerto a manos de la eficacia del mercado. Más bien el mercado debe entenderse desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario en un marco de interés general que garantice el equilibrio entre el poder y la libertad. Sin embargo, cuando creíamos que se había instaurado el paradigma de la globalización como ideario de la solidaridad universal, surgen posturas proteccionistas y se cancelan ámbitos de encuentro. Pero las crisis no son el finiquito de los proyectos. Hay un germen extraño en ellas que genera esperanza. Y así como señalaba el Papa Francisco, la esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. En este orden de ideas me parece insolayable volver a los ejes teóricos que ordenan el derrotero del científico del catedrático. Sus lúcidas propuestas motivan y comprometen. Su entrega generosa impulsa a confiar en la realización de los nuevos escenarios sociales más humanos y justos. Su constante enseñanza invita a creer en que es posible una libertad plena y democrática compatible con la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales y la solidaridad. Al abrigo de estos muros que conforman el Salón de Grados, claustro donde concurren sucesos imborrables del pasado y momentos trascendentes del presente, lugar en que se perfila el futuro, la Universidad Nacional de Córdoba le otorga el título de doctor honoris causa. De este modo reconoce su trayectoria, distingue su enorme prestigio internacional y le agradece su trascendente legado intelectual. Su obra, que en definitiva implica caminos de progreso, disipa incertidumbres y errores, derriba los muros que levanta la intolerancia y tiende puentes de concordia universal. Su obra, que ayuda a pensar y estimula a trabajar con ahínco y optimismo en la construcción de un mundo donde se respete la dignidad humana, se ejercite correctamente el poder público y se consolide la buena administración en beneficio del interés general. Bienvenido, apreciado y querido Jaime, muchas gracias, Universidad, y gracias por la presencia de todos ustedes. Agradecemos al doctor Domingo Juan Cecín la presentación que nos hizo de nuestro homenajeado. A continuación, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster Mariela Marquicio, le hará entrega del diploma que lo acredita como doctor honoris causa de esta universidad al doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Además, el señor decano
le hace entrega de una medalla recordatoria de este momento. A continuación, invitamos a nuestro flamante doctor honoris causa a decir unas palabras y luego dar su conferencia titulada Derecho Administrativo y Buena Administración. Apreciadas autoridades, señora rectora, señores decanos, señor prorector, señor presidente del Tribunal Superior, profesoras, profesores, fiscal general, presidenta de la Academia de Ciencias Sociales y Jurídicas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Veo profesoras y profesores de distintas casas de estudio que hemos compartido estos días un encuentro científico. Quiero saludar también a los profesores y profesoras de Derecho Administrativo de esta casa de estudios, Leonardo Massimino, Daniela, José Luis, los demás que nos acompañan. Un saludo especial al profesor de la Universidad Católica de Paraná. Señoras y señores, queridas amigas y queridos amigos. Hay un dicho antiguo español que reza así: es de bien nacido ser agradecido. Y pocas veces hay en la vida de un profesor situaciones como esta en la que nos encontramos, en las que el agradecimiento pues es lo único que puede hacer o puede decir. Gracias primero al creador, de quien procede todo bien, y qué mejor bien para un profesor que ser distinguido con este galardón en este marco incomparable que yo no conocía de una forma tan especial como hoy, porque sí que he estado en Córdoba hace unos años y lo visité, pero ahora estoy viendo que es un marco en el que la universidad se hace presente, los siglos nos contemplan, y yo me acordaba del Salón de Grados de Coimbra, del Salón de Grados de Bolonia, del Salón de Grados de Salamanca o de mi casa de estudios de Compostela, que son salones de grados que dignifican a las universidades. Y como ha dicho mi buen amigo y colega, al que nunca le agradeceré suficiente, que se ha tomado el tiempo para hacer un discurso que yo creo que es un discurso que tenemos que estudiar, analizar, porque el doctor Sesín pues, nos ha planteado los desafíos que en este tiempo de tanta incertidumbre se ciernen sobre las ciencias sociales y especialmente sobre el derecho administrativo. Muchas gracias por tus palabras. A mí, yo lo considero un gran jurista, a Domingo Sesín, y, en fin, para cualquiera de ustedes, imagínense lo que es que diga el doctor Sesín lo que él ha planteado. Agradecimiento también a mis padres, porque aunque ya no están, pero estoy convencido de que están en el mejor lugar para estar muy contentos hoy también, viendo pues que lo que hicieron de siembra, de trabajo, constancia, esfuerzo, pues ha germinado. Y, por supuesto, agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba. Es una universidad prestigiosa, muy prestigiosa, de las más antiguas
de América y que recibir este título, como dije el año pasado en Rosario, me va a obligar, lo haré con mucho gusto, cada vez que venga a la Argentina a buscar un hueco para llegar hasta aquí y poder, con los estudiantes, también veo que hay un grupo de estudiantes que nos acompañan y me alegro mucho porque al final, como decía, las partidas de la universidad son profesores y estudiantes que conviven para aprender unos de otros y, por lo tanto, pues la presencia de los estudiantes a mí me resulta muy, muy especial. No se preocupen que no voy a dar una conferencia muy larga, porque sé que no es el momento, que este es un momento más de júbilo, de alegría y de expresar lo que uno tiene en el fondo del corazón, pues cuando como profesor recibe un galardón de esta naturaleza. Pero el doctor Yancy Ferreira ha puesto un título en la invitación y vamos a hablar de un poquito, no mucho, sobre la buena administración y el derecho administrativo, que es hoy en día, como ha dicho Tomás Ramón Fernández, pues el norte del derecho administrativo de este tiempo. Sabino Cases se lo decía también hace unos meses, o el derecho administrativo es el derecho de la buena administración o no es derecho administrativo. Y sobre la buena administración, que es un tópico que aparece normativamente en el tiempo contemporáneo en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del año 2000 y en la Carta Iberoamericana del año 2013. Sin embargo, si buceamos en la historia, nos encontramos con que los bandos de los alcaldes de la Alta Edad Media, como en España han glosado los doctores Villapalo Salas y José Antonio Escudero, pues ponen de relieve que de esto, como decía Oriu, siempre se habla, se hablará y si nos reuniéramos dentro de 20 años, pues tendríamos que seguir hablando de la mejora, de la reforma, de la renovación de la administración, porque es un tema permanente. Por eso el hecho de que en Europa, va a hacer ahora 25 años, saliera en la Carta Europea el derecho humano fundamental de la persona europea a una buena administración, que es aquella en la que las autoridades dictan disposiciones y actos objetivos, imparciales y en plazo razonable, nos pone de manifiesto que hoy en día, en un Estado social y democrático de derecho, las administraciones públicas deben discurrir en su actuación por estos parámetros tan importantes, tan relevantes y que marcan el camino por el que deben caminar gobiernos y administraciones públicas. Yo he traído, pero no voy a detenerme demasiado, he traído algunas sentencias recientes. Por ejemplo, hoy, en el Diario Oficial del Poder Judicial de México, se da cuenta de una sentencia de ayer, donde la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México reconoce, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, que el ciudadano, la persona, tiene derecho a la buena administración y lo hace para admitir una demanda porque la administración no facilitaba el acceso a la información. También tengo una sentencia del Tribunal de Circuito, número 4, también de México, Tribunal Colegiado de Circuito, donde, glosando este artículo 10 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que esta Constitución contiene el parámetro de control de regularidad constitucional y por medio de este se incorporan derechos humanos no reconocidos en aquella, como es el caso del derecho humano a una buena administración, el cual es reconocido en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos y la Constitución Política de la Ciudad de México,
Ahora bien, ese derecho se contiene y desarrolla sustancialmente y de manera expresa en los artículos 60 de la Constitución Política y advierte, entre otras cosas, que la buena administración pública constituye un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos y con sustento en este se deben generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales, y que toda persona servidora pública garantizará en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función pública. También he seleccionado para este momento una sentencia del Consejo de Estado de Colombia, de ponencia de un profesor amigo nuestro, conocido nuestro, Jaime Orlando Santofimio, que el 10 de octubre del año 2016 dedica a esta materia pues, una serie de consideraciones y nos señala que el ordenamiento constitucional fija los principios y valores fundamentales para la administrativa, la cual no tiene otra finalidad que la de realizar en cada actuación los postulados convencionales, porque trae a colación también los tratados internacionales, que dan sentido a la organización estatal. Y permite afirmar a este entramado normativo donde subyace el principio jurídico de buena administración, entendido como un postulado normativo que ordena en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas que la Administración garantice los deberes de los administrados cuando entran en interacción con ella, ejecute de buena fe y bajo el estándar de la debida diligencia los deberes funcionales que el ordenamiento jurídico convencional le ha confiado. También dice el Consejo de Estado de Colombia, los contornos de este derecho no implican cosa diferente a la garantía material o efectiva de ejercer una función administrativa volcada de manera decidida hacia la satisfacción de los derechos e intereses de los administrados, a la concreción de los principios convencionales y constitucionales en el proceder de la Administración acorde al estándar de la debida diligencia. Y tiene varios parágrafos que no es del caso ahora analizar, pero esta sentencia, en mi opinión, es de las sentencias que mejor y de una forma más clara glosa el significado y el sentido que tiene la buena administración como derecho humano y como principio que vertebra el conjunto de las administraciones públicas. Y también he traído de mi país, de la Corte Suprema, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, algunas sentencias muy recientes donde la Corte, el Tribunal Supremo, desde el año 2012 hasta nuestros días, ya ha recibido el contenido de la Carta Europea y lo ha aplicado a distintos supuestos. Lo que estamos aquí somos conscientes de que los cambios jurídicos son lentos porque hasta que sedimentan, hasta que entran en la cultura jurídica, pasa algún tiempo. Pero en estos 20 años, 25 años desde la Carta, ya ha habido pronunciamientos, por ejemplo, en materia de silencio administrativo, muy importantes, donde el Tribunal Supremo ha recordado, incluso en una afirmación que va a tener unas consecuencias que todavía no hemos podido pergeñar suficientemente, ha dicho que el principio de la buena administración obliga a entender que el silencio administrativo no es una opción constitucional porque el ciudadano tiene derecho a que se resuelvan los expedientes en el plazo establecido al efecto. También porque la Carta Iberoamericana establece una serie de derechos componentes del derecho a la buena administración, porque si hablamos solamente del derecho a la buena administración en términos generales y no lo aterrizamos a la realidad, podemos quedarnos en un conjunto de reflexiones muy abstractas, en entelequias que no tienen aplicabilidad. Y por eso la Corte Suprema está haciendo un esfuerzo para aplicar el principio de la buena administración en materia de silencio,
para aplicarlo también en materia de derecho de acceso a la información, de manera que, por ejemplo, esta sentencia de 14 de julio de 2021, que es una sentencia bastante, vamos a decir, entre comillas, revolucionaria, dice, en la parte que me interesa ahora mismo comentar: no parece razonable, una vez producida la desestimación presunta, primar la inactividad de la Administración colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales. Y es que las consecuencias adversas de un proceder indebido, como ya se dijo en nuestra sentencia de 27 de febrero del año 2018, debe afrontarlas la Administración con arreglo al principio jurídico general que impide a los sujetos de derecho beneficiarse de sus torpezas o incumplimientos, condensando en el aforismo latino bien conocido allegans turpitudinem propriam non auditur. Dicho de otro modo, no cabe que incluir en contra del administrado la inoperatividad de la desestimación presunta en la reclamación económico-administrativa presentada por los recurrentes al socaire de que el organismo autónomo recaudador, actuando en funciones de instrucción, no trasladó las reclamaciones de la autoridad en su momento. Y debe traerse a colación el principio de buena administración, que, merced a lo establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha adquirido el rango de derecho fundamental en el ámbito de la Unión, calificándose por algún sector doctrinal como uno de los derechos fundamentales de nueva generación del que se ha hecho eco la jurisprudencia de este tribunal desde la sentencia de 30 de abril de 2012 hasta las más recientes de 2021, 22, 23 y 24, y que se ha querido vincular en nuestro derecho interno a la exigencia que impone el artículo 9.3 de nuestra Constitución sobre la proscripción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, pero que sobre todo debe considerarse implícito en la exigencia que impone a la actuación de la Administración el artículo 103, cuando dice que la Administración está sometida plenamente a la ley y al derecho. Esta es una sentencia que ha sido comentada por la doctrina, pero que todavía hace falta que el legislador tome nota de lo que significa para que en una nueva regulación del procedimiento administrativo se haga un mejor tratamiento del silencio, para que no sea lo que habitualmente es, una carga que pesa demasiado sobre los hombros del pobre ciudadano. Luego hay otra sentencia más reciente, en materia de derecho a la información, de 6 de julio de 2023, que lo que viene a poner de manifiesto es que el principio de buena administración obliga a las administraciones públicas a no pedir a los ciudadanos información que ellos obran en su poder. Y se refiere también a distintas administraciones. Si el pobre ciudadano inicia un procedimiento en un municipio y luego tiene que ir a la provincia o a la comunidad autónoma y después pues, al Estado nacional, las administraciones no pueden iniciar ese, por así llamarlo, peregrinaje administrativo, obligándole a que vaya de ventanilla en ventanilla, reclamando una información que ya obra en poder de la Administración, que hoy en día, con la interoperabilidad, de la que nos hablaba en estos días la doctora Analía Antic, se puede resolver con un golpecito de clic en un ordenador y se allega y toda la información, porque hoy en día las nuevas tecnologías lo permiten. Entonces, ha dicho el Tribunal Supremo que en estos casos es la Administración la que debe de apertrechar toda la información, toda la documentación y liberar al ciudadano de la carga de la búsqueda incesante de la documentación. La buena administración se proyecta sobre el conjunto de las categorías y las instituciones del derecho administrativo. Claro, no tenemos tiempo, ¿verdad?, para analizar qué significa la buena administración en la contratación, qué significa la buena administración en la potestad sancionadora, qué significa la administración en el dictado de los actos administrativos.
Yo sí me voy a referir muy brevemente al significado que tiene en el ámbito de la contratación pública, porque, como pasa en la Argentina y en todos los países, los presupuestos públicos incorporan cantidades muy altas que se van a realizar a través de contratos. Nosotros en Europa hemos tenido ahora los fondos Next Generation, que vienen de las autoridades del presupuesto comunitario, que son miles de millones. España ha recibido 70.000 millones de euros, que es mucha plata, mucho dinero, y que gran parte de esos fondos se canalizan a través de contratos. Imagínense lo importante es que a través de los contratos se realicen los valores del Estado social y democrático de derecho. Imagínense lo importante que es que la buena administración esté presente en el íter procedimental propio de la contratación pública. Y estos criterios de objetividad, estos criterios de racionalidad, estos criterios de imparcialidad y estos criterios del plazo razonable son exigibles, como digo, en todas las categorías del derecho administrativo, muy especialmente en los contratos. Estamos aquí personas que explicamos habitualmente en la cátedra, en la clase de contratación, pues cómo se forma la voluntad del Estado, de la Administración, a través de los contratos, y sabemos que primero hay que declarar de interés general la compra correspondiente. Eso quiere decir que tiene que haber una declaración motivada. Esta es otra palabra que daría para una conferencia o para un seminario de varios días, la motivación. Aquí tenemos al gran maestro del control de la discrecionalidad, el doctor Domingo Sesín, que nos podría enseñar mucho sobre el particular. Yo solamente quiero decir que, claro, yo entiendo el derecho administrativo como la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia. Y si se fijan en esta fórmula, aparece la palabra razón. Mi maestro Meilan Gil hablaba del derecho administrativo como el derecho del servicio objetivo al interés general. Objetividad. La Constitución de mi país, que en ese punto fue elaborada por el diputado constituyente Meilan Gil, cuando establece el artículo 103, que es la administración, habla de la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales. El contrato y el derecho administrativo tiene que estar transido de la objetividad. Si no, estamos regresando al estado absoluto. ¿Verdad? Hay tanto esfuerzo de tanto tiempo por erradicar la arbitrariedad, el nepotismo, el amiguismo, y ahora vemos en tantas partes del mundo cómo florece de nuevo todo un ambiente que muchas veces no es acorde con los principios del Estado de Derecho. Porque la objetividad, además de que está en esa primera declaración de la compra, luego le vamos a encontrar, para mí, el puntum dolens de la contratación es la elaboración de los pliegos o referencias. Si los pliegos son claros, concretos, concisos, completos y precisos, va a discurrir bien la contratación. Porque los criterios de selección están bien concretos. Claro, cuando los criterios de selección son abstractos, genéricos, imprecisos, pues es la antesala de la corrupción para que la mesa adjudicadora haga lo que le venga en gana. Pero un Estado de Derecho no es para hacer lo que le venga en gana, es para hacer lo que se debe hacer. Y el Estado de Derecho nos ha costado mucho instalarlo, porque el fundamento del poder ya no es la veleidad, el arbitrio del rey. No, el Estado de Derecho se basa en principios, en procedimientos y en normas. Y, por lo tanto, si somos capaces de configurar con criterios de claridad, de concisión, de completud y de precisión el contrato, pues va a ser muy fácil luego, o más fácil, la selección, que es el punto que viene después. Declaración de interés general, elaboración de los pliegos y selección del contratista. Claro, en la selección del contratista, sobre todo cuando conjugamos valor y precio, tiene que haber un ejercicio de motivación.
Yo aprendí hace muchos años, cuando dirigía la Escuela Gallega de Administración Pública, estoy hablando de 1990, porque yo ya tengo unos cuantos años, si no, no estaría aquí, me imagino. Y que, por cierto, en el año 91 fue la primera vez que vine a la Argentina. Yo lo recordé en Rosario, lo voy a recordar ahora también, porque para mí fue me invitó el doctor Juan Carlos Casaña, al que recordamos todos, lo conocemos, lo apreciamos, y me invitó a la Universidad Nacional de Cuyo. Yo no sé si el doctor Sesín estaba allí, en ese congreso, que fue sobre los servicios públicos, y que para mí fue la primera vez en mi vida que salté el charco. No me imaginaba que lo iba a saltar cada año unas cuantas veces. A la Argentina he venido desde entonces al menos una vez al año. Y cuando estaba en la Escuela Gallega de Administración Pública, nos dimos cuenta de que hacía falta trabajar este punto de la motivación. Y bueno, y ahí había una bibliografía que incorporaba unos estudios sobre ciencia de la administración, porque nosotros tenemos que dialogar con la ciencia de la administración. El derecho administrativo no puede pensar que lo sabe todo y que es la única referencia en la administración. No, hay que dialogar con la sociología, hay que dialogar con la ciencia de la organización, con la economía. Y yo me topé con un libro de un profesor canadiense, Gerald Caiden, que no era jurídico, era de ciencia de la administración pública, y la frase, no la he olvidado porque luego la he desarrollado en muchos comentarios, la frase decía así: la temperatura democrática de una administración se mide por la calidad con la que se motivan los actos discrecionales. Legitimación democrática y motivación tienen una conexión estrecha. Y eso se ejercita sobre todo cuando hay que seleccionar el contratista a la hora de sopesar el precio y la calidad. Claro, para eso tiene que estar bien confeccionados los pliegos. Si están bien confeccionados los pliegos, es más fácil. Si están mal confeccionados, es más difícil. Yo a veces le digo cuando me preguntan, oiga, doctor, ¿y estos pliegos están bien? Claro, a veces te traen pliegos que te das cuenta que llevan 30 o 40 años usándolos. Como si yo viniera a dar esta conferencia y en vez de traer sentencias de 2022 o 2023, viniera con sentencias de 1910 o 12. No las sabría, será muy difícil, pero dirían ustedes, bueno, este señor no se actualiza, ¿no? Pues la Administración tiene que actualizar los pliegos y tiene que trabajarlos y saber que no es lo mismo el pliego para el contrato de consultoría, para que el contrato de concesión de obra pública, que para el contrato de suministros, y eso requiere pues una actualización permanente. Después de la selección, ahora, modernamente, tras la ejecución del contrato, donde también la buena administración es fundamental, porque el ejercicio de la potestas variandi, el jus variandi, requiere de motivaciones adecuadas. Yo le decía al doctor Sesín ayer o antes de ayer, que nos encontramos en otra universidad, que en algún país europeo empiezan a hablar ya de la digna motivación, que es un concepto que supera el de la motivación como una operación jurídica de relación entre los hechos y el derecho. La digna motivación también sería para otra conferencia, pero ¿qué quiere decir? Pues que cada caso requiere de la motivación pertinente y que la intensidad de la motivación también tiene mucho que ver con la intensidad de la discrecionalidad. Cuanto más intenso y extenso es la discrecionalidad, el estándar de motivación también debe discurrir por esos términos. Y el último eslabón de la cadena del procedimiento es algo que en Europa se está trabajando mucho ahora, que me parece muy pertinente, que es la conservación del ciclo de vida útil del objeto del contrato. Que ya
las modernas legislaciones tienen mucho que ver con los pactos y acuerdos y con los riesgos que se producen y cómo se pueden convenir entre el Estado y los particulares para que, sobre todo, obras públicas o infraestructuras de larga duración tengan una conservación adecuada y no pase lo que ocurre en mi país, que ves algunas carreteras o algunas autopistas que de repente pues aparecen unas grietas o aparecen desperfectos porque no se ha hecho la conservación adecuada. Para terminar, porque el tiempo va pasando, para terminar, si pensamos, por ejemplo, en otra de las actividades de la Administración fundamentales, hemos aprendido de Jordana de Pozas, policía, fomento, servicio público. Ahora tenemos que agregar otra. Aunque algunos dicen que esa otra categoría de la tipología de la acción administrativa es transversal. Bueno, sea transversal o sea autónoma, la prevención está claro que cada vez tiene que ser más estudiada, más analizada, que las administraciones deben tener personal preparado, estructuras de prevención, porque los riesgos que nos acechan son innumerables. Ya lo hemos visto en los años 2007-2008, los riesgos económicos y financieros, hemos visto los riesgos sanitarios. En mi país hemos visto los riesgos climáticos, ustedes lo han visto por la televisión, en el Levante español, los torrentes aquellos, y la pregunta que nos hacemos es cómo es posible que las presas tuvieran un poco más de caudales, cómo es posible que no estuvieran más apertrechados y más preparados los lugares donde previsiblemente periódicamente aparecen esas lluvias torrenciales y se llevó por delante personas, bienes. Es una manifestación de buena administración, la prevención de los riesgos. Y sobre todo, el gran riesgo de la corrupción, la lacra de la corrupción, que se puede prevenir, se puede prevenir. Lo que pasa es que para eso hay que identificar muy bien los riesgos en cada actividad administrativa y trabajar con objetividad. Yo no sé si todo lo que se escribe y se habla sobre el compliance pues es lo mejor, pero está claro que por lo menos tenemos que trabajar para que el compliance no se desgaje de los valores. Porque pudiera ocurrir que haya muchos oficiales de cumplimiento en las empresas y en las administraciones públicas o estructuras de compliance que luego resulta que se convierten en puros expedientes formales. Y a mí me parece, modestamente, que la lectura de los clásicos, no del derecho, también de la filosofía, nos ayuda a poner las cosas en sus justos términos. Y cuando Aristóteles formuló su doctrina de la teoría hilemórfica y nos explica que la composición de la realidad es un compuesto entre la materia y la forma, en un equilibrio inescindible, también la norma jurídica tiene forma y valor. Cuando primamos lo formal, lo ha dicho el Tribunal Supremo de mi país, llegamos al positivismo exacerbado, que se desgaja de los valores. Cuando primamos solamente los valores sin aterrizarlos en la realidad, incurrimos en el doctrinarismo o en el esencialismo. Lo que es difícil es el equilibrio, ¿no? Por eso, cuando hablo de la conexión entre la libertad y el Estado social de derecho, llevo años planteando el término de la libertad solidaria para llamar la atención acerca de la importancia que tiene la libertad en un Estado social. Porque yo creo que la libertad sin solidaridad no es libertad y la solidaridad sin libertad no es solidaridad. Claro, cómo se haga esto en el ejercicio del poder público no es fácil, no está en los libros, y eso hay que tener un talento especial para comprender que la dignidad de la persona está en el centro. Por eso, cuando hablamos de la buena administración, como derecho, hay todo un debate
acerca de si es un derecho subjetivo o, como dice Alexis, es un derecho humano de esos que están por encima de las mayorías. Y yo, personalmente, pienso que es un derecho fundamental. Lo he defendido por escrito y lo sigo manteniendo, porque, pocas palabras, el Estado, ¿para qué nace el Estado? El Estado nace para proteger a los ciudadanos y garantizar un mínimo de seguridad. Y los ciudadanos tenemos derecho a que el Estado se gestione con arreglo a unos parámetros mínimos que garanticen el libre y solidario desarrollo de las personas. Por eso esta cuestión del derecho a la buena administración nos lleva a la dignidad del ser humano. Que más allá de ser la columna vertebral o el vértice de la filosofía o de la ética, es un profundo acto de justicia. Yo estuve 2 años integrando un tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior en las Islas Canarias, y de esos años me quedó que resolver conflictos, sobre todo cuando afectan a personas, es una de las tareas más difíciles que uno puede encontrarse en esta vida, pero que tiene un compromiso con restaurar dignidades que van siendo vapuleadas, que van siendo lesionadas, que van siendo desconocidas o contravenidas. Por eso la dignidad también es un acto de justicia y por eso la dignidad se levanta y se yergue omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por eliminarla o, lo que es peor, por ignorarla. Si tenemos esto claro y somos capaces de contribuir a que las instituciones y las categorías del derecho estén impregnadas de todas estas consideraciones, luego a la hora de su diseño, quien esté en el Parlamento como legislador, quien esté en la justicia como aplicador y quien esté en la Administración como ejecutor, podrá contribuir a que los valores del Estado de Derecho no sean quimeras, frases huecas, retóricas, sino algo vivo, encarnado en la realidad, porque cada uno desde nuestro lugar procuraremos asumir ese compromiso y vivirlo cotidianamente. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro doctor honoris causa, Jaime Rodríguez Arana Muñoz, su presencia entre nosotros y a todos ustedes por su asistencia a este acto. Nos despedimos con los acordes del himno universitario Gaudeamus Igitur. Muchísimas gracias.